Muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Hemos estado en un mes de receso de estas clases y quisiera tomarme unos 5 minutitos para recordarnos de por qué estamos haciendo esto, por qué estamos estudiando estas declaraciones del yo soy de Jesús. Si se acordarán los que nos pudieron acompañar en la serie anterior de crecimiento espiritual, estudiamos muchos de los escritos de Pablo y de Pedro, también algunos pasajes en el Antiguo Testamento, que nos enseñaron que la conclusión fue que la forma de crecer espiritualmente es lo que nos dice 2 Corintios 3:18, es viendo con cara descubierta la gloria del Señor como un espejo. Él, al hacer eso, Él se encarga de transformarnos de gloria en gloria a la misma imagen. Y después nos dice el versículo 6 del capítulo 4 de la misma carta, 2 Corintios, que vemos la gloria de Dios en la faz, en la cara de Jesucristo. Entonces, cuando aprendimos que la forma que tú y yo vamos a crecer espiritualmente es conociendo a Dios a través de Jesús, la próxima conclusión es vamos a poner todo eso en práctica. Entonces, vamos a ver cómo es que Jesús nos demuestra quién es Dios. Y lo hace en todos los evangelios, lo hace en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero Juan es único y es diferente porque en el evangelio de Juan tenemos estas declaraciones de Jesús que él pronuncia, él invoca el nombre actual de Dios al decir yo soy. Claro, vamos a recordarnos que el Nuevo Testamento está escrito en griego y en el Antiguo Testamento estaban hablando hebreo, pero Jesús hablaba aramaico, que es un dialecto hebreo y parecido al hebreo más que al griego. Pero aún así, cuando Jesús está hablando, cuando Él dice yo soy, Él está haciéndonos pensar en el nombre de Dios. Ahora, en el primer estudio que hicimos en esta serie, no estudiamos las tradicionales declaraciones del yo soy en Juan, porque gramáticamente hay dos formas que eso aparece en el texto. ¿Okay? Una forma es lo que se llama el absoluto enfático. Ego, emi, son la conjugación griega de eso. Ego es yo, emi es soy. Y Jesús en varias ocasiones en el Evangelio de Juan dice yo soy sin seguirlo con algo más. ¿Okay? Lo dice, por ejemplo, en Juan capítulo 8, cuando dice antes de que Abraham existiera, yo soy. Lo dice cuando lo vienen a buscar en el huerto, cuando Judas lo traiciona, dice, ¿a quién buscas? Dice, yo soy. Lo dice con la mujer samaritana, cuando dice, el que habla contigo, yo soy. Entonces, en esas ocasiones, cuando él dice yo soy, él simplemente está diciendo yo soy. ¿Verdad? Yo soy, así como Dios le dice a Moisés en la zarza ardiente, ¿cómo es que tú te llamas, Dios? Le pregunta a Moisés y Dios le dice, yo soy quien yo soy. ¿Ok? Pero además de esas veces que él dice yo soy y no lo sigue con nada, hay estas muy conocidas metáforas que Jesús utiliza en el Evangelio de Juan, donde él dice yo soy y lo sigue con algo. ¿Ok? Y entonces eso ya es otra construcción gramática y funciona también en español, ¿verdad? Tú puedes decir en español, uh, yo soy un astronauta, o también puedes decir soy un astronauta. Entonces, el soy y el yo soy es repleto en Juan. En todos los escritos de Juan hay mucho más soy y yo soy, y declaraciones así, oraciones así, más en Juan que en cualquier otro evangelio. Um, es más en Juan que en los demás evangelios combinados. ¿Okay? Pero nos interesa mucho cuando Jesús se preocupa de describirse a él mismo, porque cuando él dice yo soy, simplemente está diciendo que él es Dios, que él es deidad, que él es el que es. Pero cuando él se preocupa de decir yo soy algo, es porque quiere enseñarle a los discípulos que le siguen, quiere enseñarnos a nosotros algo más profundo.
de su naturaleza. ¿Ok? Y entonces estudiamos ya las primeras 4 de esas en Juan. La primera que estudiamos es yo soy el pan de vida, en Juan 6. Después en Juan 8, yo soy la luz del mundo. Y después en Juan 10 hay 2. La primera ya la cubrimos, donde él dice yo soy la puerta de las ovejas. Y hoy nos toca ver también en Juan 10, yo soy el buen pastor. Y vamos a hacer algo un poco diferente. Generalmente leemos el texto que vamos a estudiar al principio de la clase. Vamos a dejar Juan 10 hasta el final. Vamos a leer Juan 10 al final de la clase hoy, porque vamos a hablar un poco de este concepto de Jesús autodescribiéndose como un buen pastor, recordándonos que Jesús, su propósito es darnos a conocer al Padre. O sea que Dios también quiere que entendamos que Él es un buen pastor. Y una de las cosas que también hemos observado en todas estas clases es que si Jesús es así, y si Jesús nos está diciendo que Dios es así, y si tú y yo vamos a ser transformados a su imagen, entonces tú y yo también tenemos que anhelar ser así, ¿verdad? Si Jesús es el pan de vida, Dios también es el pan de vida y tú y yo debemos de alimentarnos los unos a los otros. Si Jesús es la luz del mundo y Dios también es la luz del mundo, tú y yo debemos de alumbrarnos los unos a los otros porque queremos ser como Jesús. Si Jesús es la puerta de las ovejas y da acceso al Padre y al cielo y a las cosas espirituales y Dios también lo hace, pues tú y yo debemos de facilitar que la gente llegue y entre a una relación con Jesús. Y si Jesús es un buen pastor, obviamente Dios es un buen pastor, pero tú y yo también tenemos que aprender a pastorearnos los unos a los otros. O sea, todo lo que estamos viendo de Jesús no es solamente para que sepamos cómo es Dios, pero también para que entendamos cómo Dios quiere que tú y yo seamos. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de pastorear y de pastores, la Biblia está repleta de ejemplos de pastores y ejemplos malos tanto como buenos. Y cuando Jesús dice en Juan 10, la frase exacta es yo soy el buen pastor, eso nos recuerda que también hay otro tipo de pastor, hay pastores malos. Y quiero empezar leyendo algunos pasajes del Antiguo Testamento que nos describen el mal pastor, el pastor inútil, el pastor que no sirve, el pastor que Jesús no es, el pastor que Dios no es y el pastor que tú y yo no queremos ser. Y vamos a leer estas lecturas más o menos rápidamente y no comentarlas mucho, solo para observar algunas cosas. Vamos a empezar en el libro de Judas. El libro de Judas, versículo 12 y 13. ¿Quién lo quiere leer? Judas 12 y 13. Leo. Adelante. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muerto y desarraigado, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y bájate al versículo 16 y lee el 16 también, por favor. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y ahí nos describe un mal pastor, y dice un mal pastor, porque mira lo que están haciendo en el versículo 12, están apacentando, es el oficio de un pastor, pero están apacentando, dice, versículo 12, a sí mismos. Son nubes sin agua, son fieras ondas del mar, son gente que, versículo 16, andan según sus propios deseos. El mal pastor es un pastor que se sirve y se cuida
a él mismo primero. ¿Okay? Vamos a Isaías, capítulo 56, y otra vez, si alguien, un voluntario, me lee Isaías 56, 11 y 12. Dice, son como perros, comilones e insaciables, y quienes los guían no saben entender. Todos ellos van por su propio camino, cada uno va por su lado, buscando su propio provecho. Los invitan a tomar vino y a emborracharse con sidra, mientras les aseguran que el día de mañana será mejor que el presente. ¿Okay? Primero los llama perros comilones y después dice son pastores mismos, no saben entender. Son pastores que no tienen entendimiento, son pastores egoístas, son pastores que otra vez dice que siguen sus propios caminos, buscan su propio provecho. ¿Okay? Otra vez, lo que describe un mal pastor es un pastor que solo se preocupa de él mismo. Y si vamos a Jeremías, en Jeremías hay unas 3, 4 lecturas en Jeremías. Primero Jeremías 10:21. Déjame ir asignando aquí las lecturas. Jeremías 10:21, alguien también busque Jeremías 12:10 y alguien Jeremías 56. Vamos a hacer esas 3. Entonces, Jeremías 10:21 primero. Buenas noches, yo lo tengo. Jeremías 10:21 dice, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. Amén. En la Biblia de las Américas dice se han entorpecido, ¿okay? Infatuaron, o sea, no solamente son egoístas, pero son medio tontitos estos malos pastores. Y Jeremías 12:10. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Ok, entonces estos pastores, además de ser tontitos y además de ser egoístas, también son destructivos. ¿Se dan cuenta? Pastores que han destruido mi vida, han hollado la heredad, han convertido en desierto y soledad mi heredad preciosa. Echaron todo a perder. Y Jeremías 56. 56. Mi pueblo es un rebaño de ovejas perdidas. Los pastores le hicieron perder el camino y se descarrilaron por los montes. Anduvieron de monte en monte y se olvidaron de sus rediles. Ok, también están perdidos. No saben cómo guiar. Son malos guías porque son, además de eso, dice que son olvidadizos. Se olvidaron de sus rediles. Entonces, imagínate esta descripción de este tipo de pastores que Dios mismo está identificando entre su pueblo. Pastores que son egoístas, pastores que solo se preocupan de ellos mismos, pastores que no tienen entendimiento, pastores entorpecidos, pastores que no son buenos guías, que son olvidadizos. Y vamos a tomar una lectura un poquito más larga, dos más, una más larga y una bien larga, en Jeremías 23, ahora sí desde el 1 al 6. Jeremías 23 del 1 al 6. Yo lo puedo leer. Jeremías 23 del 1 al 6, ¿no? Gracias, adelante, sí. Ok. 23 del 1 al 6. Okay. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán.
Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Ok, qué bonito, ¿no? Porque aquí además de describir los malos pastores, este pasaje incluye una promesa. Y es interesante que Dios igual describe a estos pastores que son negligentes, que dispersan, versículo 2, las ovejas, que hacen todo lo malo como las demás descripciones que hemos visto, pero eso motiva a que Dios diga, que Dios prometa, ¿sabes qué? Versículo 3, yo mismo me voy a encargar. Y como va el dicho, o sea, si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. Es lo que dice Dios. Cuando ve a su pueblo y ve cómo la gente está cuidando, los pastores que ha puesto en su pueblo están cuidando a su pueblo, él dice, ¿sabes qué? Yo me encargo de pastorear. Si yo voy a poner los pastores, versículo 4, que las apacienten, y es más, el que voy a poner es el David, el renuevo justo, que es una referencia al Cristo, porque David que conocemos ya murió, esto es ya mucho después de los días de David, y dice, le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y Jehová, de por sí, es yo soy, ¿verdad? Ese es el nombre de Jehová. Entonces, aquí lo que vemos, y lo vemos aún más claramente en la próxima lectura que vamos a ver, y pueden ir yéndose a Ezequiel capítulo 34. Dios está describiendo todo el mal trabajo que se está haciendo en el Nuevo y en el Antiguo Testamento de cuidar a su pueblo. Y cuando Dios ve que los pastores que tienen cargo de cuidar de su pueblo no están haciendo bien el trabajo, Él dice, yo me voy a encargar de hacerlo yo. Yo me voy a encargar de cuidar a mi pueblo, porque yo sí sé cómo pastorear. Ahora, y vamos a ver después de esto los pasajes que son todo lo contrario a todo esto. En vez de ver malos pastores, cómo Dios nos muestra quién es un buen pastor. Pero quiero hacerles pensar en una cosa, ¿verdad? Desde el principio, ¿verdad? Cuando el ser humano fue creado, ¿cómo describe Génesis que el ser humano fue creado? A imagen y semejanza de Dios. La imagen y semejanza de Dios. Y si Dios es un buen pastor, y si Jesús se autodescribe como un buen pastor, el ser humano que está realizando que él es alguien creado en la imagen de Dios, debería de ser un buen pastor. Pero ¿qué pasa cuando entra el pecado en la ecuación? ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Qué pasó con los que vinieron después de ellos? ¿Qué pasó con la gente en Génesis 6, cuando Dios ve a todo el mundo y se pone triste que los creó? ¿Verdad? Es cuando él ve que la gente por el pecado ya no se parece a él. Y toda esta gente que está cuidando a su pueblo ya no se parece a Dios, porque no saben cómo pastorear. Dios sí sabe cómo pastorear, pero ellos no. Okay, mira lo que dice Ezequiel 34. Y es un capítulo largo. Cuando tengan tiempo, léanselo todo. Es la tarea que les doy de estudiar, de pastorear. No vamos a leerlo todo ahorita, pero quiero nomás que se den cuenta de cómo comienza este capítulo. Dice el versículo 1, Ezequiel 34, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortaleciste a las débiles, ni curaste a la enferma, no vendaste a la perniquebrada, no volviste al redil a la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñorado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor.
Versículo 6, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes. O sea, Dios ve a su pueblo y él había puesto pastores para cuidar a su pueblo y mira lo que están haciendo. Están haciendo un desastre. ¿Por qué? Porque solo se preocupan de alimentarse a ellos mismos y maltratan a las ovejas. Mira lo que dice el versículo 7. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Él está enojado con los pastores y sigue, más adelante va a describir lo que él va a hacer, cómo les va a castigar a ellos y cómo él, al final del capítulo, él se va a encargar, así como leímos en Jeremías 23, él se va a encargar. Mira lo que dice el versículo 15. Yo apacentaré a mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, yo haré volver al redil la descarriada, yo vendaré la pernicrevada, fortaleceré a la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré y apacentaré con justicia. ¿Por qué? Porque los que se están engordando a ellos mismos, están maltratando a las demás, él se va a vengar y va a castigarles a ellos. Pero hay una cosa más, y quiero llamar a su atención una cosa más que dice ahí en el versículo 17. Dice, mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo juzgo entre oveja y oveja. Entonces, tenemos que acordarnos que el trabajo de pastorear es de las ovejas. Y Dios va a juzgar a las ovejas de la forma que ellos se cuidan las unas de las otras. No se trata de solamente decir, bueno, los ancianos de la iglesia son los únicos que son responsables de cuidar a los demás. Dios ve a todas las ovejas. Y si las ovejas entre ellas no se están cuidando, Dios las va a juzgar. Dios las va a castigar. Más abajo, mira lo que dice el 20 y el 21. Dice, por tanto, así les dice Jehová, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujaste con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echaste y las dispersasteis. O sea, las ovejas entre ellas se están empujando, se están maltratando, una para llegar al comedor primero, otra para llegar habla más abajo de cómo turben las aguas, pisoteándolas para que las demás no puedan beber bien. O sea, todo esto es el trabajo que están haciendo no solamente los pastores, pero las mismas ovejas. ¿Por qué? Porque el trabajo de pastorear es para todo el pueblo. El trabajo de cuidar ovejas es para todas las ovejas. Y Dios va a juzgar no solamente a los pastores, pero también a las ovejas si no aprenden a pastorear ovejas, si no aprenden a cuidar de las ovejas. Al final del capítulo, el último versículo dice, vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois. Y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Por si acaso estamos confundidos que si está hablando de ganado o de seres humanos. Él dice, mira, estoy hablando de personas. Estoy hablando de que son hombres. Y todo esto es importante por la forma que están descuidando los unos de los otros. Entonces, ahí está el resumen, ¿verdad? El resumen de lo que hemos visto hasta ahorita es lo que es un mal pastor. Un mal pastor, según Judas, según Isaías, según Jeremías, es un pastor que es egoísta, que se sirve a él mismo nada más, que le falta entendimiento, que es entorpecido, que es destructivo, que es un mal guía, que es olvidadizo y que es negligente. ¿Okay? Ese es el tipo de pastor que no queremos. Ahora, Jesús no dice yo soy un pastor promedio o yo soy un pastor más o menos. Él dice en Juan 10, yo soy el buen pastor.
Entonces vamos a leer unos pasajes, así como hicimos ahorita rápidamente, que describen un buen pastor. Vamos a empezar en Lucas. Lucas. Mira Lucas capítulo 15. Y aquí vamos a empezar con una descripción general. Lucas 15 del 3 al 7. Lucas 15, del 3 al 7. Quien lo quiera leer, por favor. Yo lo leo, ¿está bien? Ujú. Lucas 15, del 3 al 7. Ok, Lucas 15, del 3 al 7 dice: Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Okay? Y ahí está una descripción general de lo que un buen pastor está dispuesto a hacer. Y es ir a buscar a la oveja perdida. Mira el contraste con los pastores malos, que hacen que las ovejas que se pierdan, que queden descarriadas, que se lastimen, que se maltraten, que no tengan de comer. Pero el buen pastor está dispuesto a ir a buscar una oveja que se pierda. Ahora, me gusta mucho este siguiente pasaje, pero no me gusta cómo lo traduce la Reina Valera, pero Génesis 48:15, Jacobo está hablando con sus hijos. Y cuando bendice a José, Génesis 48:15, en la Reina Valera dice: y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Pero en el lenguaje original no dice que me mantiene, dice el Dios que ha sido mi pastor. O sea, el Dios que me guarda, el Dios que me cuida. Es más en la Biblia de las Américas lo traduce de esta forma. Dice: y bendijo José y dijo: el Dios delante de quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. Y eso es importante, porque ¿cómo es que Jacob vio a Jehová? ¿Cómo vio a Dios? Y lo vio como un pastor. Él pudo haber descrito a Dios de muchísimas formas, pero él dice: lo que él ha sido para mí toda mi vida es que ha sido un pastor. Ha sido mi pastor. Y claro, con eso no podemos hablar de pastores sin ir a Salmo 23. Y claro, si tuviéramos 2 horas, estudiaríamos Salmo 23 detalladamente, pero aunque sea, vamos a leerlo. ¿Quién me lo lees? O me lo cita de memoria, Salmo 23, quien quiera. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con aceite mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. Seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Esta es la nueva versión internacional. Excelente, gracias. Ahora, fíjate cómo describe, y otra vez el contraste, y es un pasaje muy conocido, y con tiempo lo estudiaremos en más detalle, pero el contraste entre cómo Dios pastorea a los pastores que leímos en las demás lecturas que hemos visto. Mira todo lo que Él hace, por todo lo que Él se preocupa,
y mira la tranquilidad y el consuelo que tiene la oveja, aquí David, porque este es su pastor. Y me gusta esto también en el pasaje que leímos en Génesis, lo que dice Jacobo al final de su vida es que Dios ha sido mi pastor toda mi vida. Y aquí lo que dice David es que Jehová es mi pastor. Hermano, Henry. sí, el Salmo 23, si la primera parte del Salmo 23 no es verdad, entonces el resto no es verdad tampoco. Claro. Y la primera parte es, Jehová es mi pastor. Si Él no es tu pastor, no podemos clamar nada de lo que Él dice. Claro. No podemos ir al agua tranquila o a la hierba verde o a poner la mesa delante de mis enemigos. Nada de eso va a servir. Tiene que ser primero tu pastor. Y tenemos que, el estudio de hoy es tan bueno porque tenemos que reconocer quién es el buen pastor y el mal pastor. Cuando Samuel vino para acá, el pastor de la iglesia donde él iba, nunca vino a buscarlo. Nunca fue a ver qué es lo que pasó, por qué no estaba yendo a la iglesia. Ese es un pastor que se llena su barriga con la comida y se olvida del resto. Claro. Esa es la idea, ¿verdad? La idea es otra vez comparar los malos pastores con el buen pastor. Y el buen pastor aquí en el Antiguo Testamento es Jehová Dios. El yo soy. Entonces cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, a esto se está refiriendo. Ahora vamos a ir a otro salmo, Salmo 78. Salmo 78 es larguísimo. Vamos a leer los últimos 3 versículos de Salmo 78, del 70 al 72. Salmo 78, del 70 al 72. Dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. De tras las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Ahora, fíjate lo que está diciendo, porque en los primeros 2 pasajes que leímos, es Dios quien está pastoreando. Dios ha sido mi pastor toda mi vida, dice Jacob, Jehová es mi pastor, dice David, pero aquí dice que David fue elegido por Dios de entre las ovejas para pastorear. Entonces, o sea, el ser un buen pastor no es trabajo solamente de Dios. Tú y yo, y David, aquí también tenemos la capacidad de ser buenos o malos pastores. Y él dice que él apacentó, versículo 72, conforme a la integridad de su corazón. Y acuérdense lo que sabemos de David y del corazón de David, lo que nos dice la Biblia, que él tiene un corazón como el de Dios, pero también dice que lo pastoreó con la pericia, con la destreza, con el entendimiento y el ser experto, ¿verdad?, de sus manos. Él sabía cómo desarrollar, cómo hacer el trabajo de pastorear. ¿De dónde lo aprendió? ¿De dónde aprendió David a ser pastor? ¿De dónde sacó esa pericia de manos para ser pastor? Desde joven era pastor de ovejas. Desde joven era pastor de ovejas, pero ¿cómo aprendió a pastorear a seres humanos? ¿De quién le habrá enseñado a David cómo cuidar de seres humanos? Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Tú y yo podemos aprender a cuidarnos los unos de los otros si seguimos el ejemplo de Dios. David pudo aprender a ser un buen pastor, conforme a la integridad de su corazón, ¿verdad?, siguiendo el ejemplo de Dios. Y Jesús puede decir, yo soy el buen pastor, porque Él es la imagen del Dios invisible. Él es Dios en la carne. Entonces, si Jehová es un buen pastor, Jesús también lo va a hacer. Y si tú y yo estamos creciendo y siendo transformados a la imagen de Jesús, también vamos a aprender
a cuidar de las ovejas del rebaño. Jeremías 3:15, Isaías 40:11. Rapidito, es Isaías 40:11. Y alguien más, Jeremías 3:15. Isaías 40:11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Mira, las carga, las lleva y las pastorea suavemente. ¿Ustedes conocen pastores que no lo hacen así? Es triste, pero existen, ¿verdad? Acabamos de leer de ellos que hacen su trabajo, pero no lo hacen suavemente, no lo hacen con cariño, no lo hacen con el interés de cuidar y ayudar. Y Jeremías 3:15, una promesa. Y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Fíjate, con conocimiento y entendimiento, pero ¿por qué? ¿Qué describe los pastores que Dios va a dar, que Dios está prometiendo? Lo mismo que leímos de David, ¿verdad? Conforme a mi corazón. O sea, si quieres ser un buen pastor, tienes que ser conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Jesús. Miqueas 5:4. Y de aquí ya vamos a ir al Nuevo Testamento. Miqueas 5:4. Él se establecerá y los pastoreará. Con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, vivirán seguros, porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Amén. Cuando habla de apacentar, está hablando de pastorear, ¿verdad? Él afirmará y pastoreará su rebaño. ¿Okay? Es una promesa de Dios. Y otra vez, lo que Él está diciendo cuando describe los malos pastores, Él dice, mira, yo me voy a encargar. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer a través de mi Hijo Jesús, el renuevo de David. Yo lo voy a hacer a través de los que conforme a su imagen se están renovando para que trabajen en ese oficio como yo lo hago, conforme a mi corazón, y van a ser establecidos de esa forma, porque es lo que Dios necesita en su pueblo. Ahora, vamos a ir al Nuevo Testamento ya para empezar a concluir. Antes, les dije que íbamos a terminar en Juan 10, entonces vamos a ir a Hebreos 13. Hebreos 13, 20 y 21. Vamos a leer dos pasajes más antes de llegar a Juan 10. Hebreos 13, 20 y 21. El Dios de paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Versículo 21. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por siempre, jamás. Amén. Y me gusta mucho esto porque en Juan 10 hablamos de Jesús como el buen pastor, pero aquí el autor de Hebreos no dice el buen pastor, ¿se dieron cuenta? Es el gran pastor. Y el gran pastor, además de lo que hace el buen pastor, un pastor bueno, un pastor malo, ya vimos lo que hace y no hace. Un pastor malo es egoísta, es tonto, es negligente, es destructivo. Un pastor bueno no es nada de eso. Pero un gran pastor, además de alimentar y cuidar, mira lo que él hace aptos para toda buena obra, para que hagan la voluntad del Padre. Un gran pastor, además de alimentar y cuidar, también puede ayudar a crecer y a desarrollar a las ovejas para que sirvan a Dios para la gloria de Él para siempre. Es lo que puede hacer un gran pastor. Y ese es Jesús. Ese es Jesús.
Y en Apocalipsis 7, 13 al 17, vamos a leer otro pasaje que describe al gran pastor, al buen pastor, a Jesús como pastor. Apocalipsis 7, del 13 al 17. Entonces uno de los ancianos me preguntó, ¿esos que están vestidos de blanco, quiénes son y de dónde vienen? Eso tú lo sabes, mi señor, respondí. Él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y día y noche le sirven en su templo. El que está sentado en el trono les dará refugio con su presencia. Ya no sufrirán hambre ni sed. No los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los gobernará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjuagará toda lágrima de sus ojos. Amén. Versículo 17, el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará. ¿A dónde? A fuentes de agua viva. Mira lo que dice el 15, el 16. Que habla de que Él va a extender su tabernáculo sobre ellos. Y no tendrán hambre ni sed. O sea, eso suena mucho como Salmo 23, ¿a poco no? Como todo lo que hace Dios, mi buen pastor, es lo que Jesús va a hacer por toda la eternidad para sus ovejas. Porque el Cordero que está en medio de él, del trono, Él va a pastorear. O sea, Él no va a dejar de hacer su trabajo de pastor en la eternidad. Él no es solamente el buen pastor mientras estuvo aquí 3 años. Él es un buen pastor para siempre. Un buen pastor que por toda la eternidad va a cuidar de sus ovejas, va a alimentar a sus ovejas, va a hacerles descansar para siempre. ¿Por qué? Porque Él es, y me encanta que es un cordero también, ¿verdad? Porque los pastores son escogidos de entre las ovejas. Él es uno de nosotros, es uno de nosotros, y así nos va a cuidar por siempre. ¿Ok? Ahora, con todo eso en mente y con todo ese contraste de buenos pastores y malos pastores, ahora sí vamos a ir a leer lo que Jesús actualmente dice en Juan 10. Y esta metáfora es una metáfora extendida que comienza en el versículo 1 del capítulo 10, pero si se acuerdan, Jesús empieza a hablar de pastores y de ovejas y se da cuenta que no lo están entendiendo bien. Y por eso él entra con las metáforas. Y la primera que le introduce es la que estudiamos el estudio pasado, que es la puerta de las ovejas. Y después es que él dice que yo soy el buen pastor. Pero quiero que nos demos cuenta, y lo voy a leer yo, pero quiero que nos demos cuenta lo que Jesús dice después de que dice yo soy un buen pastor. Porque hemos hablado de muchas cosas que describen un mal pastor y hemos leído muchas cosas que describen un buen pastor. Pero me llama la atención que en este pasaje, cuando Jesús se autodescribe como el buen pastor, él habla de una cosa importante que hace y una cosa importante que lo describe. Son 2 detalles nada más. Todos los demás detalles son bien bonitos y son preciosos de pensar en las aguas y en los pastos verdes y en la mesa delante de los enemigos. Pero cuando él habla de él mismo como un buen pastor, hay 2 detalles que él enfatiza. Voy a leer desde el versículo 1. Dice, de cierto os digo, que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por la otra parte. Ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y las ovejas se llama por nombre y las sacan. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños.
Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y si te das cuenta, en esos primeros 6 versículos, él no está diciendo quién es la oveja, ni quién es el pastor, solo está hablando en términos generales y abiertos de quiénes son los malos y quiénes son los buenos y qué pasa. Y no entendieron. Versículo 6, no entendieron. Entonces, versículo 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Esto lo estudiamos la vez pasada. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que tengan la vida en abundancia. Eso lo estudiamos la vez pasada. Pero él continúa y el versículo 11 aquí viene. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. De todo lo que hemos hablado, que describe un buen pastor, lo único que él escoge sobresaltar es su disposición a sacrificarse por sus ovejas. Yo soy el buen pastor, versículo 11, el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 12, más el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y después repite, yo soy el buen pastor. Y aquí da el segundo detalle que les mencioné. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Cómo? Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y después repite, y pongo mi vida por las ovejas. O sea, como buen pastor, ¿qué hace? Pone sus vidas por las ovejas. Y como buen pastor, ¿qué lo describe? El hecho de que tiene una relación íntima con sus ovejas. Tan íntima como la relación que él tiene con su Padre. Así lo conocen a él y él les conoce a ellos. Y dice el 16, tengo también otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Lo dice 3 veces. Que lo que él hace como buen pastor es que pone su vida por sus ovejas. Cuando pensamos en todo lo que un buen pastor hace, ¿verdad? Y podemos ir otra vez a Salmo 23, si quieres una lista de las cosas que logra un buen pastor, o lo puedes ver en contraste con todas las cosas que hace un mal pastor, ¿verdad? Que no cuida a las perniquebradas, sino no alimenta a las hambrientas. O sea, lo que hace un buen pastor es todo eso, pero para lograr esas cosas que hace un buen pastor, requiere sacrificio. Requiere una disposición de poner su vida por ellos. Y entonces, al concluir toda esta clase de hoy, les quiero recordar que obviamente Jehová es el pastor. Jesús se autodescribe como el buen pastor y el gran pastor. Pero tú y yo también tenemos que aprender a pastorear. Y para poder pastorear como Jesús pastorea, para poder pastorear como Jehová pastorea, tú y yo tenemos que estar dispuestos
a entregarnos por completo por las ovejas de su rebaño. De ahí viene. De ahí viene la capacidad de cuidar como que si fueran las tuyas mismas, como si fueran tus propios hijos, de tu disposición de poner tu vida por ellos. Él dice, yo soy el buen pastor, yo pongo mi vida por ellos. ¿Tú cuidas de las ovejas del Señor? Amén. Digamos que sí. ¿Cuánto te entregas por los demás? ¿Estás dispuesto a poner tu vida por ellos? ¿Darías tu vida por tus propios hijos? Quizás. ¿Darías tu vida por los hijos, las ovejas del rebaño del Señor? Jesús lo hace. Tú y yo lo podemos hacer también. Es lo que Él está buscando en los pastores que Él va a poner para cuidar de su pueblo. Yo soy el buen pastor. Que Dios les bendiga. Vamos a cerrar con una oración. Hermano Javier, ¿nos puede dirigir, por favor, en una oración?